presenta El Candidato con Felipe Espinosa. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a su programa El Candidato. Soy Felipe Espinosa y en este espacio nos hemos propuesto entrevistar a todos y cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Debemos destacar que este es un programa sin imposiciones editoriales y lo que ofrecemos es un trabajo constructivo y, por cierto, muy riguroso para que usted junto a su familia pueda tomar una decisión acertada al momento de escoger a la persona que comandará la presidencia de la República del Ecuador hasta mayo del 2025. En los próximos minutos abordaremos sin tapujos ni presiones los temas sensibles e imprescindibles para el diario vivir de todos los ecuatorianos. Javier Hervas es el candidato que hoy compartirá su visión, propuestas y planes para liderar a nuestro país hacia un futuro próspero y justo. Bienvenidos al Candidato. Javier, bienvenido. Buenas noches. Un gusto, Felipe, encantado de estar acá. Por favor, tenemos asiento. Bienvenidos. Gracias. Amigos y amigas, es momento de revisar un breve perfil del candidato que presentamos el día de hoy. Lo repetimos, Javier Hervas. Javier Hervas nació en Guayaquil, tiene 51 años, ha vivido mayor parte de su vida en Quito. Es ingeniero en producción agroindustrial. El título lo obtuvo en la Universidad de La Sabana de Colombia. Su experiencia profesional ha estado ligada, sobre todo, a la agricultura. Como agroempresario se ha dedicado a la exportación de alimentos congelados a todo el mundo. Su actividad económica está concentrada en Cotopaxi. Tiene acciones en al menos 11 empresas relacionadas a la agroindustria. Ha sido exadministrador o presidente de varias empresas en 35 ocasiones. Fue candidato a la presidencia por Izquierda Democrática en las elecciones 2021. Obtuvo el cuarto lugar. Hoy participa con el apoyo del partido político Reto, Antes Podemos, de Paul Carrasco. Muchísimas gracias, amigos y amigas, y la pregunta con la que siempre empezamos este programa. Javier, ¿por qué la decisión de nuevamente lanzarse a la presidencia de la República? ¿Qué podemos esperar de Javier en las próximas elecciones si es que el soberano así lo decide y que usted ocupe el curul en Carondelet? En primer lugar, agradecerte, Felipe, por este espacio. Yo soy un agricultor, un emprendedor que ha construido sus sueños aquí en el Ecuador. Y que en este diálogo, en este espacio, lo que buscamos es justamente transmitir las ideas de ese Ecuador del diálogo, el Ecuador que nos une. ¿Por qué? Porque no me resigno, porque este país maravilloso me ha dado todo lo tengo aquí en el Ecuador. Y no puedo resignarme a ver cómo nuestro país se sigue deteriorando, básicamente por una política de abandono y una política mal entendida. Esta frase que usted menciona, Javier, de todo lo tengo aquí en el Ecuador, se me viene a la cabeza, por supuesto, las denuncias de algunos partidos, en particular uno que hicieron en los anteriores días y semanas, de las cuales fueron desestimadas. ¿Ya qué le podemos decir a la gente acerca de estos paraísos o estas empresas que dice la gente que usted tiene en otros países como Panamá y otros de Centroamérica? Y no en una instancia, en 3 instancias. Lo que puedo decir es lo que he dicho desde el inicio. No tengo, y lo puedo decir con total transparencia a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, no tengo ningún paraíso fiscal. Mi paraíso está aquí en el Ecuador. Aquí he construido todo y aquí lo sigo desarrollando. Desde la idea, yo no vengo de familia de empresarios. Desde la idea, desde el emprendimiento, desde la propuesta de valor, yo he logrado ir construyendo unas actividades económicas que al día de hoy permiten dar trabajo directo ya prácticamente 500 ecuatorianos. Son 500 plazas de empleo que usted da, que mayormente están ubicadas en la sierra centro del país. ¿Usted no cree que la política es un poco ingrata? Y aquí entramos ya de lleno al contenido de este programa de saber las propuestas. ¿No cree que la política es un poco ingrata? Mira, yo no me meto en la política para juzgar a otros políticos, ni para atacar ni para defenderlos. Pero sin duda, la política es lo que define nuestra forma de vida, tanto individual como colectiva. Y ahí viene la invitación, que no seamos espectadores del deterioro que tiene nuestro país, porque lamentablemente lo que nos quieren decir es que los mismos que nos rompieron las piernas son los que ahora nos van a traer las muletas. No, necesitamos ideas nuevas, pero fundamentalmente lo que necesitamos en el Ecuador es unidad, es unión, es recuperar tejido social. Somos hermanas y hermanos en un mismo país. No podemos dejar que la política nos divida, y esa política que está alejada de los ciudadanos, porque entre las pugnas entre políticos, los que nos deterioramos somos 18 millones de almas, que somos las mujeres y los hombres ecuatorianos. Javier, y temas personales voy a tratar de no topar, porque esta es una entrevista donde queremos saber sus propuestas.
para todos los ecuatorianos. Pero y además estamos por un encantados tema, de tocar cualquier tema. y por un tema de respeto también a la vida privada tratamos de no serlo, y lo que queremos saber aquí y conocer más que nada son sus propuestas y cómo piensa cambiar a este Ecuador tan convulsionado que tenemos en este año. Una pregunta que tenemos que hacerle de cajón. Usted revive a un partido político que estaba casi moribundo, una izquierda democrática que no encontraba la salida ni la vía para poder encontrar esta representación ciudadana. Usted lleva casi 2 docenas, 18 candidatos a la Asamblea, y un poco se olvidan los candidatos. Evidentemente no es una responsabilidad netamente suya, pero ¿qué pasa con este movimiento luego de que usted en todo el país obtiene una gran votación? Fue sin duda alguna con Pedro José una de las revelaciones en la candidatura de hace 2 años y un poco más. ¿Qué pasa justamente con estos asambleístas? Porque mucha gente dice, y es la pregunta que la gente también en la calle nos hace, ¿es otro proceso electoral? Son otros candidatos asambleístas que sin lugar a dudas usted también va a colocar en la asamblea, porque muchos de ellos están acá simplemente por estar en la lista, pero son un voto arrastre que tienen por parte del candidato que se encuentra en la presidencia o vicepresidencia de la República. Bueno, de hecho, solamente fuimos 4 candidatos en las elecciones del 2021, que fuimos en total 16 binomios, que superamos 15 puntos. Y claro, yo en ese momento era una persona que no era conocida a nivel público, y creo que rompimos algunos paradigmas. Uno, ser conocido para hacer política. Segundo paradigma, tener un partido político muy fuerte, tú lo mencionaste. Y tercer paradigma, hacer política implicaba tener mucho dinero. Bueno, nosotros estoy convencido que fuimos la campaña más austera. Pero más allá de ese aprendizaje que fue la campaña del 2021, el Ecuador del 2021 no es el Ecuador que vivimos hoy en día. Realmente los problemas que estamos hoy en día atravesando son dramáticamente mucho más graves, porque el Ecuador ha pasado por muchísimas crisis políticas, crisis sociales, pero al mismo tiempo, esas crisis, aunada con una extremada crisis de inseguridad, jamás ha pasado en la historia. Y 1 año y pocos meses, que es el periodo de gobierno de lo que estamos eligiendo, pero que es una elección extremadamente trascendental para nuestro Ecuador, porque aquí lo que estamos es en una situación de quiebre en el Ecuador. La población, en general los ecuatorianos, tenemos muchas emociones negativas hacia la política, como la angustia, la desesperación, la frustración, el abandono, la ira. Pero todavía la población ecuatoriana escucha. Si no tenemos un próximo gobierno que en ese periodo tan corto haga muchísima gestión, el 2025 ya no va a haber esa capacidad de escucha. Por eso me candidatizo en estas elecciones. Y con otro elemento más, Felipe, yo estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana, por lo que te mencionaba, por tantas crisis simultáneas que estamos enfrentando. Pero por eso me candidatizo, porque más difícil va a ser si en este corto periodo no le damos rumbo al país. Y te cierro también con esta reflexión de la historia del Ecuador. Tuvimos también una crisis política, social, con un presidente que en un periodo muy corto, te hablo del gobierno de Clemente Yerovi, en solo 7 meses, dio un rumbo al país. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento con urgencia, darle rumbo al Ecuador, y por eso hablamos de rescatar al Ecuador, SOS. Y aquí mi pregunta, para cerrar el tema de los movimientos y partidos políticos, ¿no se siente utilizado por los movimientos o partidos políticos que tal vez utilizan o usan a un candidato para tener representatividad o representación en la Asamblea? Jamás me sentiría utilizado por dar mi tiempo, mi esfuerzo, por levantar a nuestro Ecuador. Un general no conoce a los soldados cuando se va a la guerra. De tal manera que tú lo que tienes que enfrentar los problemas, y yo me voy a esta contienda electoral por amor a los que tengo atrás, no por odio a los que tengo delante. Me parece perfecto, porque los ecuatorianos estamos cansados de esta polarización que la vamos a topar más adelante, también de esta construcción del tejido social que es tan importante. En materia económica, Javier, que es una de las materias donde más usted domina, ¿qué podemos esperar donde nos encontramos en una situación bastante complicada, donde el presupuesto general del Estado no avanza? Si bien es cierto, hay una frase que redunda en muchos candidatos: cuando se utiliza bien el dinero se avanza. Sí, pero no podemos dejar de pagar salarios de los profesores, no podemos dejar de pagar el salario de las Fuerzas Armadas, y tenemos una burocracia que en el último trimestre de este año, comparación al 2022, en vez de disminuir, aumentó un 7%. ¿Qué esperamos para el gobierno de Javier Herbas en el aspecto económico? ¿Cómo vamos a financiar las arcas del Estado cuando los últimos años hay un déficit económico brutal? El último año que hubo superávit, si no me equivoco, fue 2007-2008, pero los últimos años estamos de tumbo en tumbo. Lo que necesitamos es una reactivación económica
urgente. Yo te menciono 3 sectores de la economía ecuatoriana que sí tienen esa virtud y esa capacidad de una inmediata reactivación. La agricultura, el emprendimiento, la construcción. Como agricultor y como emprendedor te puedo decir que eso es lo que nos hace únicos a los ecuatorianos. La agricultura, por la riqueza que tiene nuestro país en horas luz, en clima, en agua, que no nos hace falta. Hace falta canales de riego que lleven esa agua a las zonas productivas, pero no hace falta agua. ¿Y en año 4 meses podemos construir estos canales de riego, esta nueva agricultura, o que los ecuatorianos o los campesinos vuelvan al campo? En menos de un año, 4 meses, podemos construir la política pública que tenga coherencia. Porque lo que tú mencionaste justamente, yo creo que el problema mayor que tenemos en la política del país es la incoherencia. Que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, porque evidentemente no lo están pensando. Nosotros en función de coherencia tenemos muy claro lo que hay que hacer y te desarrollo, por ejemplo, en agricultura. Pero de fondo, tú le apuestas a la agricultura y tienes una reactivación inmediata, no solamente en los cultivos de ciclo corto, sino en los cultivos que en este momento están en deterioro agresivo. Por ejemplo, los cañicultores en abandono, ciclo corto del arroz en abandono. ¿Qué tenemos que hacer? Política pública en semillas. No tenemos política de semillas en el Ecuador. Eso implica un Estado interesado en que el agricultor tenga semillas que les pueda dar una buena productividad. Acceso al crédito. Déjame hablarte de banca pública. ¿Qué es una banca pública? Una banca pública, lo que debe ser, lo que en esencia, ¿por qué se construye? Es porque tiene que ser una banca de desarrollo. Es decir, las líneas a las cuales se enfoca una banca pública tiene que estar en función de un desarrollo de un país. Y ahí te hablo de un desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo, que es lo que necesita el Ecuador. Eso es la agricultura. ¿Teníamos pensado tal vez un tipo de crédito, algún producto enfocado hacia los agricultores en general? Por supuesto. Y más que en general, en particular, porque cada cultivo es diferente. Te doy un ejemplo. El cultivo de café. El último censo agrícola que tuvimos en el Ecuador fue en el año 2000. Desde el año 2000 y al día de hoy no tenemos nada de información, pero te menciono, en el año 2000 el Ecuador producía 2 millones de sacos de café. Al día de hoy estamos produciendo menos de 170,000 sacos de café. El Ecuador importa café. Y ahí te puedo dar diagnóstico de muchos cultivos. Pero concretamente en el caso del café, ¿qué necesitas? Un crédito que pueda ser, que debe ser a 8 años, porque los primeros 3 años no recibes ningún ingreso como caficultor. Esa es la fenología del cultivo, ¿no? Eso quiere decir que tienes que tener 3 años de gracia en intereses y en capital, para luego en los posteriores 5 años pagarlo. Entonces, los créditos deben estar dados a la agricultura y enfocados al producto que están sembrando, evidentemente, al cultivo, ¿no? Correctamente. Y no en demagogia de hablar de 30 años al 1%, sino en función de la necesidad real de cada cultivo y recuperar la agricultura. Hay que regresar la mirada al campo, Felipe. Veamos también historia. Eso es historia del Ecuador. Cuando el agricultor, el campesino ha estado bien, el Ecuador ha estado bien. Y una realidad que lamentablemente en esta política de la polarización, de alguna manera nos hemos alejado de este concepto, esta realidad, es que si le va bien al Ecuador, nos va bien a todos. No tienes que ser agricultor para que te vaya bien, pero eminentemente la agricultura es el sector de la economía que más plazas de trabajo genera, directas e indirectas. Pero Javier, hay problemas de fondo que no podemos dejarlos de un lado. Por ejemplo, el tema del impuesto, más bien dicho, el subsidio a los combustibles. Gran parte del presupuesto general del Estado se va en subsidiar los combustibles. Su política de Estado en temas tributarios, en tema de recaudación tributaria, ¿cuál va a ser? Bueno, en términos tributarios, mira tú la incoherencia. Por eso una reforma tributaria urgente para los emprendedores. Las empresas en el Ecuador pagamos el impuesto en función de la utilidad, el impuesto a la renta, no al microempresario, no al emprendedor. A él le cobras por los ingresos. Mira qué ilógico lo que tenemos. Eso es lo que hay que hacer. Tú me preguntas sobre los subsidios. Una economía en crisis como la que estamos viviendo, y algo fundamental, un concepto económico fundamental, es que las políticas tienen que ser anticíclicas. Es decir, si estás por una grave crisis económica, no puedes ni quitar subsidios ni aumentar impuestos. Es algo elemental y lo podemos ver en la historia de muchísimos países. Entonces, no se quita el subsidio al diésel ni a la gasolina. No lo puedes quitar. Y luego te desarrollo también todo lo que hay que hacer, pero déjame te termino con agricultura. Te mencionaba política de semillas, te mencionaba acceso al crédito. Necesitamos tener mercados internos y externos. Tenemos 221 cantones en el Ecuador. ¿Qué tan difícil es hacer un mercado? Esa es competencia, y aquí no vamos a entrar en
de quién es la competencia, aquí es lo que hay que hacer. Y yo te pregunto qué tan difícil es entonces quitar los intermediarios, porque creo que ese es el gran problema que tenemos desde los mercados de abastos grandes, los mercados centrales, por así decirlo, y realmente los productores. Quien se lleva la plata no es el productor ni el vendedor final, es el intermediario que se lleva gran parte de esa tajada sin tener el esfuerzo que estas personas realmente lo realizan por tener sus productos. Y por eso te mencionaba yo los mercados internos. Internos y externos. Internos, los cantones. Tenemos que tener 221 mercados de productores. Mira, uno de los aprendizajes importantísimos que nos dejó la pandemia. Primero, que ya hablamos de agricultura, no faltó un plato de comida en los hogares ecuatorianos gracias al esfuerzo de los campesinos y agricultores del país. Pero segundo, que es lo que quería conectar con mercados internos y mercados de productores, el agricultor salió a vender a la carretera y se benefició de un mejor precio y el consumidor de una mejor calidad y un menor costo. Eso tiene que ser un mercado de productores. Eso hay que hacerlo en los 221 mercados cantones del Ecuador. Y mercados externos también, hay que fomentar la exportación en el mundo. Hay una crisis alimenticia, es lo que yo he hecho en la actividad económica que desarrollo, que es la exportación de brócoli. Nosotros hemos abierto muchos mercados donde antes no se vendía el brócoli ecuatoriano. Te menciono rápidamente Corea del Sur, Tailandia, Emiratos Árabes, Chile, Argentina, Brasil, pero el potencial que tiene Ecuador para poder traer divisas a través de la agricultura, la agroexportación, es gigantesco. En un mundo en donde la crisis ambiental, el cambio ambiental que estamos viviendo, genera en el mundo un desabastecimiento y una crisis alimenticia. Esa es la oportunidad que tiene el Ecuador. Pero Javier, hablando de temas tributarios, estamos hablando que, por ejemplo, el pago de la burocracia, y en esto incluimos el pago también del IES, el tema del aporte del 40% de las jubilaciones, se lleva más de un tercio del presupuesto general del Estado. Si a esto lo subimos el tema del subsidio de los combustibles y la poca recaudación tributaria que tiene el país en estos momentos, ¿cómo vamos a justificar o cómo vamos a financiar el presupuesto general del Estado, teniendo en cuenta que ustedes primero están recibiendo ya un país con un decreto ley que puso el presidente de la República donde se disminuyen los ingresos? ¿Cómo van a hacer para poder financiar realmente este presupuesto general del Estado cuando no existe ingresos más allá de los permanentes y no permanentes, y cuando estamos viendo también que los ingresos petroleros no suben? Claro. Y por eso te decía, estoy convencido que el próximo gobierno es el más difícil en toda nuestra historia. Muy seguramente vamos a recibir un Estado ecuatoriano con un déficit presupuestario que supere los $6.000 millones. En el mejor de los casos. ¿Y qué te digo muy seguramente? Porque no hay transparencia. Tú me hablas del IES. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día, en este momento, el gobierno? Una comisión nombrada por el gobierno. No ha salido ni del IES, ni de los funcionarios técnicos, ni de los afiliados, ni de los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los que aportamos como afiliados y los que ya aportaron como jubilados. Ellos son los dueños del IES. Y sin embargo, parten todos sobre supuestos. ¿Y usted qué va a hacer con el tema de los afiliados? ¿Vamos a aumentar los años para la jubilación, aumentar, qué sé yo, tal vez las aportaciones, aumentar los aportantes? Pero es que, ¿cómo puedes concluir si no tienes la información transparentada? Que ese es el problema. Ya se está hablando de aumentar la edad de jubilación. ¿Bajo qué base? Solamente porque no tienes caja, porque hay que hacer una reforma al IES. Porque ¿qué tenemos? Cualquier gobierno de turno, por eso tienes que blindar y hacer esa reforma, el presidente no debería nombrar al presidente ejecutivo del directorio del IES. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso se convierte la mayor caja de ahorro del país, es el IES, y se convierte en la manipulación y la caja de un gobierno de turno. Entonces yo te decía, Felipe, lo que están haciendo hoy en día es partiendo de una serie de supuestos. Ni siquiera tenemos, quien maneja los recursos del IES es el BIES. No hay balance auditado en el BIES. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a conclusiones de cuál va a ser la edad de jubilación si ni siquiera tienes la data y la información clara y transparente para poder concluir? Primero, partamos de eso, transparentemos y demos una política ya real, transparente, verdadera a los ecuatorianos para que podamos decidir. Javier, tenemos que irnos a un pequeño corte comercial. Regresamos en breve para subsanar también este tipo de dudas, como son también las empresas públicas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Se lo contamos a continuación.
El Candidato, con Felipe Espinosa. Amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Comenzamos a hablar de los temas macroeconómicos que influyen diariamente a nuestro país. Y aquí también salta la duda de qué vamos a hacer con las empresas públicas. Tenemos muchísimas de ellas como CNT, tenemos como Petroecuador, por supuesto, y tenemos también empresas que pertenecen al Estado, como el Banco del Pacífico. Su posición particularmente, Javier, con como el Banco del Pacífico, ¿cuál va a ser? Las empresas públicas ni politizarlas ni rifarlas, porque eso es lo que lamentablemente pasa cuando se comienza a hablar de estar vendiendo los recursos del Estado. Hablemos, por ejemplo, donde estamos en este momento, de un medio público. ¿Cuál es el fin de un medio público? Informar y formar. ¿Qué otros fines tiene un medio público? Hablemos de la parrilla de contenido, fomentar la producción nacional. Entonces, lamentablemente, en el abandono que hay hoy en día de todas esas instancias, lo que se convierte es en deterioro. Y si hablamos de empresas públicas, ya hemos visto lo que significa, y eso es gracias a ustedes los comunicadores, la corrupción. Tanto que hablaban del pasado, hoy en día lo hacen peor. La investigación, ¿no? Evidente, todos los eventos que salen a la luz de los malos manejos de los recursos del Estado, eso es deterioro para todos, porque la corrupción nos afecta a todos y lo que tenemos que recuperar es institucionalidad para justamente tener una verdadera rendición de cuentas y que no exista impunidad para luego, consecuencia de eso, la corrupción. Javier, normalmente topamos el tema de la libertad de prensa al final del programa, lo hemos hecho en este momento. ¿Cuál crees que es el papel que tienen que jugar los medios de comunicación? Ya nos diste una pequeña introducción, pero ¿cuál crees que tiene que ser el papel de los medios de comunicación? Porque muchos presidentes, no queremos dar nombre para que no se sientan aludidos, pero muchos presidentes cuando están en campaña, por supuesto, motivan e incitan para que los medios de comunicación, los periodistas, sean aquellos que investiguen y se introduzcan hasta lo más profundo de cada una de las instituciones públicas para que puedan denunciar estos actos de corrupción. ¿Tu posición en cuanto a los medios de comunicación, la libertad de prensa, la ley de comunicación? El papel de los medios de comunicación tiene que ser protagónico, porque es una realidad. Tantos eventos de corrupción salieron a la luz es gracias a los medios de comunicación, no gracias a una tarea de fiscalización de una asamblea, no gracias a una labor interna de un gobierno de buscar depurarse, todo lo contrario, tapan el sol con un dedo. Entonces, lo que necesitamos es un gobierno que, entendiendo la relevancia por el bien de ese mismo gobierno. Porque pero mira, así topen a tu gobierno en caso de que llegues de Carondelet. Pues que te hacen un bien, porque evidentemente tú te conviertes en verdugo de ti mismo si tapas el sol con un dedo. Los eventos de corrupción te ayuda como gobierno el tener una labor de investigación en donde puedan salir los problemas a la luz, porque evidentemente la corrupción ha cooptado las diferentes instancias del Estado. O sea, no van a haber vetos. No van a haber negaciones en entrevistas ni libertades de prensa, claro, y Felipe, ni persecuciones, ¿no? Nosotros somos coherentes. Lo que estamos diciendo hoy en día no es un tema de campaña, es un tema de pensamiento real. Seguimos en el tema económico. ¿Cómo pensamos incrementar, y yo tal vez soy muy insistente en el tema, pero cómo pensamos incrementar la financiación, la recaudación del presupuesto general del Estado? Y ahí mi pregunta va, por ejemplo, temas de salarios básicos, ¿los vamos a aumentar, los vamos a mantener? Evidentemente existe una comisión conformada tanto por empleadores como por empleados del sector productivo. ¿Qué vamos a hacer con el tema del salario básico unificado? Primero, demos de información completa. Tenemos un país en la cual, estas son cifras oficiales, la población económicamente activa del país, únicamente un 33% nos espera al final del mes un ingreso, un cheque, un sueldo. El 67% no lo tiene. Entonces, primero, démosle a esas ecuatorianos y esos ecuatorianos una opción, y por eso tenemos que hablar del emprendimiento. Y te lo hablo como un emprendedor, porque en esta grave situación económica no podemos seguir con una carpeta bajo el brazo buscando trabajo. Los ecuatorianos somos por esencia emprendedores, somos líderes en la región en cuanto a emprendimiento, y estadística de Naciones Unidas, el país que tiene la mujer per cápita que más emprende, el Ecuador, número 1 en algo positivo, de tal manera que hay ese talento, hay que fomentarlo, pero los que hemos emprendido entendemos también que la etapa más sensible de un emprendimiento son los primeros 3 años. ¿Por qué te digo esto? Porque así como tenemos tantos emprendedores y emprendedoras, así también, lamentablemente, hay tantos cierres de esos sueños. Para eso necesitamos política pública en esos 3 años. Acceso al crédito, capacitación, acompañamiento. Pero en un año, 5, 4 o 6 meses, dependiendo de muchísimas cosas también externas que tengas de gobierno,
¿Vas a pedir créditos extranjeros, tal vez alguna renegociación con el tema del FMI, venta de bonos, utilizar tal vez el IES también como una caja chica, como han utilizado varios gobiernos? ¿Cómo vamos a financiar este gran hueco financiero? Porque tal vez peco de ignorante, pero solamente con los emprendedores no vamos a llenar estos 6.000 millones de dólares que vamos a tener de presupuesto, de déficit en el presupuesto general del Estado, y más aún cuando te dejan un decreto ley donde disminuyen los ingresos para el Estado. Pero lo que sí tú tienes en el emprendimiento es esa reacción inmediata. Porque eso es lo que necesitas, una reactivación inmediata, que toque esa familia y con el tiempo toca otras familias con las plazas de trabajo que se generan. Entonces sí lo puedes hacer. Acceso al crédito en sectores marginales de cualquier ciudad, en Guayaquil, con 300, 400 dólares le cambias la vida a una familia porque ya puede tener una actividad económica. Esa es la realidad que tenemos en el Ecuador. Familias que están en abandono. Entonces, por eso es tan relevante la banca pública, entendida como una banca de desarrollo. El emprendimiento tiene esa virtud. Lo reactivas enseguida. Tú le das acceso al crédito a esa mujer. El día de ayer, conversando, estaba en San Antonio de Pichincha, Teresa, una mujer que trabaja en condiciones vulnerables. ¿Por qué? Porque no le regulan su negocio. Entonces está en una condición de informalidad. Eso es vulnerabilidad. Pero eso, ¿cómo lo corriges? Con decisión. Eso no es presupuesto. Eso es decisión y liderazgo para poder hacer las cosas que realmente se necesitan. Entonces, te reitero, agricultura, emprendimiento, construcción, sobre todo en obras emergentes, porque estamos ya experimentando la corriente del Niño. Flavio Alfaro en este momento está inundado y no es solamente un problema gravísimo de que familias se quedan sin su hogar, se quedan en el abandono, se quedan vulnerables. También todo. Es un problema gravísimo de salud pública, porque las epidemias van a comenzar a desarrollarse. Entonces, y ese va a ser el primer reto que vas a tener si llegas a la presidencia, porque ni te sientes en Carondelet, vas a tener un país inundado. Pero ¿qué sí podemos hacer? Tuvimos un gobierno que en el pasado hizo una gran construcción vial, que lamentablemente hoy en día está en abandono. ¿Qué sí podemos hacer? Es proteger esa vialidad, limpiando taludes, prevención, pero también hay que activar al sector privado, porque ya está la inversión hecha en términos de que la maquinaria está aquí en el Ecuador. Lo que necesitamos es fomentar ese sector privado. Y miremos lo que hoy en día es la mayor economía en el mundo, Estados Unidos. En 1935 tuvo una grave crisis económica, tan grave que el Estado no tenía recursos. ¿Cómo levantaron ese gran proyecto de reconstrucción nacional de Estados Unidos? Te hablo de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, con la empresa privada. Y fue un gran proyecto de construcción que eso necesitamos en el Ecuador, entendiendo que haya una política coherente, entendiendo que seamos transparentes, porque si queremos sumar personas a esta visión de país, es haciéndolo bien y no con agendas e intereses personales ocultos. Javier, salimos a las calles porque la gente, los ciudadanos, los ecuatorianos también quieren hacerte algunas interrogantes y son las siguientes. ¿Qué va a hacer, señor candidato, por la tercera edad? Que, por ejemplo, yo tenía mi peluquería, ahora no lo tengo por la pandemia al C, y yo vivo del sueldo del seguro, pero por ejemplo ellos no dan ahora la medicina y yo de esos 300 dólares tengo que comprar la medicina. Las historias como la de la señora Marta se repiten a diario y no tenemos que ser tampoco o investigar muy a profundidad. Es cuestión de salir a las calles, de hablar con 5 personas, de las cuales 4 nos van a opinar exactamente lo mismo. ¿Qué podemos responderle a doña Marta y a todos los ecuatorianos en esta temática? Bueno, y doña Marta nos hablaba de un emprendimiento, de una peluquería. Por eso es tan importante 3 años de acompañamiento de política pública a ese emprendedor. Pero también yo estoy convencido de una frase que me llega al alma, que dice que uno conoce a las sociedades por cómo tratan a los niños y a los adultos mayores. Nosotros, los ecuatorianos, estamos en deuda y muy grande con ambos sectores. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? En salud, evidentemente un adulto mayor normalmente necesita medicina. No hay medicinas en el sistema público de salud, ni en el del IES, si es que tú trabajaste, ni en el sistema general de salud, porque en la Constitución dice que se garantiza el acceso universal de la salud. Universal, es una responsabilidad del Estado, mal asumida y en abandono. No hay medicinas porque no hay dinero o por falta de gestión. Vamos sobre conceptos. ¿Cómo puede ser posible que el Estado ecuatoriano no compre la medicina a los fabricantes porque no la compra?
El Estado ecuatoriano compra la medicina a intermediarios en lugar de comprar a las farmacéuticas. Desde esa realidad y ese concepto fundamental, ¿qué podemos ir construyendo sobre eso, sobre esa realidad que estamos viviendo? ¿Y esto cómo cambiaría en tu gobierno? ¿Cómo cambiaría en tu gobierno el tema del aspecto de la salud? Estamos necesitando hospitales, medicinas, pero ¿alcanza el presupuesto? ¿Alcanza de verdad el dinero que tenemos en el Estado para todo esto? Es que una narrativa que nos han querido construir a todos los ecuatorianos es que no hay dinero. Somos un país rico, tan rico que ha podido soportar a los políticos que hemos tenido, pero somos un país rico. El presupuesto general del Estado supera los 33.000 millones de dólares, Felipe, para ti, para mí, para quien nos escucha. $1 millón es muchísimo dinero. De los cuales la mitad serán subsidios y pagos de sueldos. Veces. A ver, pero ni siquiera ejecutan presupuesto. Pero es que hoy en día, tanto que se habla que no hay dinero, la ejecución ni siquiera es ejecutan presupuesto. Estamos viviendo una inseguridad terrible. A la Policía Nacional se les cae otra vez más la compra de los chalecos antibala. No les dotamos de equipamiento, de tecnología, ni siquiera. Como Estado, como sociedad, le estamos dando dignidad a los 8.500 policías que acabamos de incorporar, porque mira dónde están viviendo, dónde duermen, están durmiendo en el suelo. Vamos a topar el tema de la seguridad más adelante, solamente para cerrar el tema de la salud. Regresaremos tal vez a construir más hospitales, y yo insisto en esto porque tú vas a tener un gobierno de más allá de 14, 15 meses. ¿Y cómo vamos a cambiar la cara y la percepción a la gente también en el aspecto de salud? Es indudable que si tú vas a un hospital público, solo te van a dar paracetamol. Y eso no es una historia de ahora, es una historia que se repite desde que tengo el uso de la memoria. Felipe, ¿y es tan difícil comprar medicinas? Porque de verdad, eso nos quieren decir. ¿Quién maneja el CERCOP? Las compras públicas. El Ejecutivo. Que nos sigan diciendo que es difícil el proceso de compras públicas cuando es el mismo gobierno, el Ejecutivo, quien coloca todos los reglamentos para las compras públicas. Pero hablemos a profundidad de salud. ¿Cuál es el problema que tenemos en esta situación de caos en la salud? No solamente el crimen organizado, porque en la compra de medicinas y el manejo de la salud pública tienes crimen organizado. Hay mafias. Mataron a una directora de un hospital público del IES en Guayaquil, la directora de Teodoro Maldonado. Y eso sigue pasando. Pero conceptualmente, como salud, necesitamos recuperar la atención primaria de salud, que esa es la medicina familiar, la medicina preventiva, que no tenemos en este momento en el Ecuador, pero sí tenemos más de 1.800 subcentros de salud que están en abandono. Recuperarlos en medicina, en tener el personal médico y asistencial para poder dar esa medicina de salud primaria para que no satures, que es lo que está pasando en este momento. Alguien que llame a pedir una cirugía en un hospital público, sea del IES o del sistema general. 9 meses, eso es lo que está pasando. Tal vez ya fallece. ¿Quién necesita una cirugía? La necesitas por concepto para ese momento, para eso es una cirugía. No, las cirugías no son preventivas, las cirugías son de ese momento. Y se está saturando el de segundo nivel, que es del hospitalario, y más aún el de tercer nivel, que es de especialidad, porque no tienes una medicina preventiva que esté funcionando. Y te puedo decir aquí, yo estoy muy honrado de tener como binomio una gran mujer, una mujer líder indígena quichua, médica especializada en medicina familiar. Te hablo de Luz Marina Vega. Entonces, en función de esas responsabilidades, de tantas urgencias que tenemos en el Ecuador, evidentemente esa responsabilidad nos estamos definiendo que la asuma la vicepresidencia de la República, pero no como ya hemos tenido funcionarios médicos que en el abandono, sino por decisión y por coherencia, que sí haya impacto con esas decisiones. Javier, hablas de binomios y hablaste también del tema de las compras públicas, del CERCOP. ¿Has podido hablar con María Sara Gijón un poco para saber cuáles los nudos, los cuellos de botella también que tenemos en el sector de la contratación pública? Evidentemente existe esta institución que centraliza todas las compras, pero ¿cuál es la propuesta de Javier para salir adelante con el tema de compras públicas? Porque si bien es cierto, estamos topando solo el tema de la salud, esto es reiterativo y se repite en todas las áreas y en todas las carteras del Estado. Yo no he hablado con ella sabrá por qué aceptó ese cargo, pero lo que sí me duele como ecuatoriano es cómo el CERCOP, en lugar de beneficiar, nos ha deteriorado y significativamente. Perfecto, Javier, te agradecemos muchísimo. Tenemos que ir a un corte y al regreso toparemos una de las temáticas que es muy importante para todos los ecuatorianos. Estamos sumidos en una grave crisis de inseguridad. ¿Cómo Javier Herbas la va a combatir y nos va a sacar de este hueco? Se lo contamos a continuación.
El Candidato con Felipe Espinosa. Amigos y amigas, volvemos, estamos con Javier Hervas y la pregunta que vamos a hacerle a continuación va radicada y enfocada a este tejido social que se está rompiendo cada vez más en las calles, y es que una de las preocupaciones más fuertes, más profundas que tenemos los ecuatorianos es el tema de la inseguridad. Vimos que este fin de semana, nada más que en Guayas, fallecieron o asesinaron, más bien dicho, a casi 2 decenas de personas. ¿Cómo vamos a combatir esta problemática que sin lugar a dudas está rompiendo el tejido social y está haciendo que muchos ecuatorianos salgan del país para buscar nuevos rumbos? La seguridad, así como tantos problemas que tenemos los ecuatorianos, son estructurales. Por lo tanto, las soluciones no son simples, no son pocas, tienen que ser integrales. Pero yo sí te quiero puntualizar aquí, Felipe, 4 cosas que tendrían un altísimo impacto y a corto plazo que sí se las puede hacer, mientras hacemos otras muchas más cosas a mediano y a largo plazo. A corto plazo, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fuerza de Tarea Conjunta y cárceles. Te las desarrollo brevemente. Policía Nacional es fundamental. Si queremos, si necesitamos que la Policía Nacional cuide a la ciudadanía, nosotros como Estado, como gobierno, cuidemos a los policías, los tenemos en abandono. Un policía recibe la instrucción, la formación, la mística de cuidar a la ciudadanía, y para eso se entrenan, pero no para empujar patrulleros. Entonces, en este abandono que tenemos a la institución, a la Policía Nacional, otra vez se cae la compra de los chalecos antibala. ¿Cómo podemos trabajar en seguridad con esta ausencia de decisión política, de apoyar y de recuperar institucionalidad en la noble institución de la Policía Nacional? Segundo, tema cárceles. Sí, pero te desarrollo el segundo, que es Fuerzas Armadas. Hay que militarizar temporalmente, pero militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales, y no para administrarlos, para brindar la seguridad. En el Ecuador se convirtió en mayor, Ecuador exporta más droga que Colombia, siendo que se la produce en Colombia. ¿Por qué viene acá al Ecuador? ¿Por qué no porque logramos el costo de sacarla es mucho menor? La facilidad de exportarla, porque eso es lo que está pasando. Entonces, por eso es tan importante que los puertos marítimos y aeropuertos internacionales militarizados, evitemos que sea tan fácil que esté saliendo la droga. Y bueno, también ahí quisiera hablar después. ¿no? O que tal vez precautaremos que ingrese la droga, tal vez seamos un poco más proactivos, ¿no? Y por supuesto, tenemos más de 560 kilómetros de borde con Colombia. ¿Qué tan difícil? Hoy hay la tecnología, ¿qué tan difícil es tener drones? Se habla que son alrededor de 200 pasos clandestinos. Sobrevolemos. Cuando un paso de esos clandestinos veamos alguna presencia, ahí actúa Fuerzas Armadas. Pero eso con decisión política y con coherencia de apoyar a la institución con tecnología y equipamiento. Tercero, Fuerza de Tarea Conjunta. En muchos sectores, en muchas provincias del Ecuador, el Estado perdió soberanía, fundamentalmente ya de manera dramática en Esmeraldas, en Guayas, en Los Ríos. Necesitamos llegar con programas sociales de esa población, pero para poderlo hacer hay que entrar con una fuerza de tarea conjunta, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a recuperar soberanía en ese territorio para justamente entrar con programas sociales como un Ministerio de Inclusión Económica y Social, de Deporte, de Salud, cuidar a esa juventud, regresarles, darles oportunidades, desarrollo, Ministerio de Educación, para que no sean cooptados por el crimen organizado. Y cárceles, Felipe. La realidad que estamos viviendo aquí en el Ecuador, esa descontrol de inseguridad en las calles, es planificado desde las cárceles. El sicariato, el asesinato en las calles, la extorsión, las vacunas, narcotráfico, tanto internacional como microtráfico. Ya somos un país de consumidores, nos estamos consumiendo alrededor de 80 toneladas al año de droga. Es un problema muy serio. El tema de las cárceles, ¿cómo? Y yo hago mucho hincapié porque me parece incomunicarlos inaudito. Plenamente, Felipe. Son concesiones de todos los operadores de tanto telefonía celular como de internet. Sale una señal de ahí, la multa va para la Telefónica. Somos del mismo país, con los mismos retos. No podemos permitir que alguien no esté cumpliendo la normativa. Entonces, en las cárceles no puede salir ni una sola señal de comunicación para que justamente no pase lo que estamos viviendo hoy en día. No, que son verdaderos hoteles, ¿no? Las cárceles de nuestro país. Claro, pero hay muchas cosas por hacer, Felipe. No tenemos un sistema de rehabilitación social en el Ecuador, esa es la realidad. Y tratamos de adoptar modelos también necesitas? extranjeros que son muy radicales, pero no le estamos dando también esa segunda oportunidad a la persona que se encuentra detenida o encarcelada, ¿no? Y Felipe, yo he seguido caminando
desde que fui candidato el 2021 por todo el Ecuador. Yo no espero que me cuenten, yo camino, escucho, veo, siento lo que está pasando. Y los ecuatorianos sabemos lo que hay que hacer. Si hablamos de rehabilitación social, no se trata de copiar un modelo del exterior, es simplemente escucharnos entre nosotros. ¿Qué necesitamos? Para las cárceles para los privados de la libertad. Claro, alta seguridad, mediana y baja seguridad. No puedes tener una cárcel cercana a una urbe que sea de alta seguridad, porque evidentemente ahí tienes que tener aislamiento. Mediana seguridad cuando ya viene el proceso de rehabilitación, y para que un PPL salga a la sociedad es porque pasó primero por una cárcel, un centro de rehabilitación de baja seguridad, y ese sí tiene que estar en la ciudad, en el poblado, porque la familia es parte fundamental de la rehabilitación. Pero tal vez una reorganización. Ahora me parece inaudito que las cárceles estén organizadas por los grupos delincuenciales. El X están con toda su gente, los Y con toda su gente, y es por poco que aquí los que mandan son los líderes del crimen. Eso es lo que está pasando hoy en día. La pregunta es ¿por qué no se hace nada? Y es la pregunta que usted también, ¿qué le responde a los ecuatorianos? ¿Cómo en su gobierno esto va a cambiar? Porque muchas veces no lo hacen por la inseguridad o por miedo a que maten al director de la cárcel. Y ha pasado muchas veces, un director separador de la cárcel, al día siguiente está muerto él y toda su familia. Claro, y es que, por eso te digo, es lo que hay que hacer con coherencia. Para hablar de un sistema de rehabilitación que funcione, hay que hablar de un sistema que esté diferenciado entre alto, mediano y baja seguridad. No lo tenemos, pero eso sí es a un mediano plazo, eso no es a corto plazo. Estamos eligiendo el 20 de agosto un gobierno muy corto de transición, pero vuelvo y te digo, extremadamente relevantes estas elecciones. Entonces yo les invito a que descarguen el programa de gobierno. Ahí pueden ver, ahí sí, por supuesto, hay unos objetivos que son ambiciosos porque el país en esta urgencia lo necesita, pero todos son posibles. Pero cuando hablamos ya de reformar el sistema de rehabilitación social, ahí sí estamos hablando de algo a mediano plazo que no lo vamos a poder hacer como siguiente gobierno, pero sí darle rumbo. Lo que sí podemos hacer es incomunicar a quienes están planificando todo lo que sufrimos en la calle desde las cárceles. Javier, tú como una persona de centro izquierda, que te he escuchado en otras entrevistas que te identificas con esta ideología, de los pocos candidatos que tienen una ideología que se determina de esta forma, ¿cuál va a ser tu posición con Estados Unidos? Y en esto te invito a la reflexión, porque si bien es cierto, en este gobierno se ha buscado mucho la ayuda de Estados Unidos para combatir la inseguridad, ¿cómo va a ser el seguimiento que tú le vas a dar a este tipo de tratados o memorandos de entendimiento que se tiene al momento? Darle el impulso que se necesita. Porque yo la pregunta que me hago es, ¿cómo es que la cooperación con Estados Unidos? Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. La decisión, el interés está. ¿Por qué de parte del gobierno? ¿Qué hace falta? Porque ¿por qué no lo hacen? Esa es la realidad. Es nuestro principal socio comercial histórico. ¿Y según tu análisis, histórico. por qué no se hace? ¿Perdón? Según tu análisis, ¿por qué no se hace o por qué no se ha hecho? Bueno, eso que respondan los funcionarios de este gobierno. Y por eso queremos ser gobierno, para que ya no haya incoherencia, de que una cosa es lo que nos dicen, que no lo están pensando porque no la hacen. Entonces nosotros sí le pensamos al país y sí hacemos, aunque suene romanticismo, pero hacemos política con amor de patria, que tenemos la gran mayoría de ecuatorianos y por eso no nos resignamos. Entonces es fundamental en esta cooperación con Estados Unidos enfrentar el crimen organizado, un enemigo común, ¿no? El terrorismo, un enemigo común que es el narcotráfico, que devenga en toda una cantidad de problemas que hoy en día vivimos en el Ecuador. Perdóname que me salte otro tema, pero es que hay que hablarlo en términos de salud pública. No tenemos ninguna campaña, hoy en día, ninguna campaña de prevención para el consumo de droga. Prevención, te hablo de reparación. No hay un solo centro de rehabilitación del Estado para tanta juventud y tantas personas que hoy en día son drogodependientes. ¿Y cuál es la realidad que vivimos en el Ecuador? El centro más económico que cumple con todos los estándares está en Cuenca y cuesta $750 mensuales. ¿Cómo una familia que tiene un ingreso que puede bordear el salario básico lo puede dar? Por eso es tan importante, no podemos dejar a esa familia en abandono, no podemos dejar a ese ciudadano o ciudadana en abandono. Por eso necesitamos clínicas de rehabilitación del Estado para atender este grave problema que es fruto de lo que estamos hablando, del narcotráfico. Y básicamente algo que no podemos tampoco ser ciegos, es que los adolescentes, los niños cada vez tienen menos expectativas en el país y por supuesto si tienen mejores condiciones económicas van a dedicarse a pertenecer a bandas narcodelictivas, a grupos delincuenciales y cómo recuperar este sentido de patria, de amor al país, de creer que en el Ecuador se puede hacer, porque
si bien es cierto, no podemos ser románticos en la respuesta, pero estamos al frente de una juventud, de una generación que le importa poco la realidad del Ecuador y que más bien se está dedicando a tomar caminos que no son los productivos o que le hacen bien a un país o a la familia ecuatoriana. Mi experiencia es que a la juventud le importa mucho la realidad del Ecuador. Lo que quieren es ser escuchados. Y eso es lo que nosotros buscamos siempre, escuchar a la juventud del Ecuador. Porque, mira, lamentablemente en tantas narrativas que nos quieren meter a los ecuatorianos, una es que no hay plata, ya hablamos hace un momento, ni siquiera ejecutan presupuesto. No, somos un país rico, que no nos siguen diciendo que no hay plata. Otra narrativa es que no le interesa a la juventud la política, no es así. A todos los ecuatorianos nos interesa, pero una política coherente, porque ¿cómo puedo formar parte de la política cuando veo tanta descomposición, tanta corrupción, tanta incoherencia? En función de eso es lo que está en juego en este momento. No estamos jugando el país en estas elecciones. Y hablando de esta incongruencia, Javier, tampoco podemos ser ciegos al ver que existe una polarización en la sociedad, una polarización donde existe de verdad rivalidades entre ecuatorianos. ¿Cómo pensamos? Porque creo que también es importante tener una política para unir al Ecuador, para que no exista esta lucha entre clases, para que no exista esta polarización social y para que no salga un líder, una lideresa, a querer que entre los ecuatorianos nos peleemos para crear tal vez algún enemigo en común. Con el ejemplo, Felipe, y con liderazgos colectivos, que son dos cosas que lamentablemente nos hace falta en la política del Ecuador. Con el ejemplo, porque evidentemente, y ahí viene el adagio chino, que el pescado se pudre desde la cabeza, es decir, desde arriba, no tiene esa coherencia, lo demás es descomposición. Y con liderazgos colectivos, porque hemos tenido buenos gobernantes en el Ecuador, en diferentes momentos de la historia, pero se fueron esos gobernantes y entramos otra vez en caos. Entonces lo que necesitamos es esas dos cosas desde la política. Y se lo puede hacer. Porque te digo, hay mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador, en todos estos prácticamente casi ya 3 años que me recorro el país. Cada vez que tengo una reunión, en cualquier provincia, en cualquier cantón, valido esto. Los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores, sí somos la mayoría. Necesitamos que esa mayoría llegue a ser tomador de decisiones, lleguen a ser autoridades. Javier, tenemos que ir cerrando el programa, pero antes de eso es importante saber cuál va a ser tu posición frente a una asamblea que evidentemente el presidente que llegue no va a tener mayoría. De negociación, se han dado muchos en gobiernos anteriores de cuotas políticas. ¿Cuál va a ser tu posición para poder llegar a tener gobernabilidad? Porque evidentemente no vas a poder generar decretos ley porque no dan las circunstancias políticas y muchas de los objetivos, de las metas, de propuestas de campaña tienen que pasar por la Asamblea. El respeto a la institucionalidad, Felipe. Porque seamos francos, ¿qué fue lo que pasó en este gobierno? Que tanto se habló que la asamblea era tan mala, que de hecho renuncia un presidente, porque la muerte cruzada es que un presidente renuncia de manera anticipada y en el camino se va llevando una asamblea nacional. ¿Qué va a cambiar si las reglas del juego siguen siendo las mismas para elegir asambleístas? Entonces, ¿planteas tal vez alguna reforma? Sí, pero mira, en términos de ver de fondo el problema. Por eso te digo, defender la institucionalidad, y eso es defender la democracia. Quienes estamos convencidos que la democracia es la mejor forma de un Estado que pueda dar oportunidad en libertad a sus ciudadanos, te digo, defender la democracia. ¿Qué pasó en este gobierno? Un gobierno que fragmentó 2 partidos de una manera clarísima, Izquierda Democrática y Pachacútec, con dádivas. Esa fue la realidad, porque digámoslo y hablemos con transparencia a los ecuatorianos. En función de eso, se convirtieron en verdugos de sí mismos, porque para lograr una votación fragmentaban y luego, no contentos, quien quiera que haya sido esa o ese asambleísta, luego buscaban más. Eso fue lo que pasó en este gobierno y por eso el caos de la asamblea esta última que vivimos. Pero fue un gobierno. ¿Quién es el que entrega cargos del Estado? Un gobierno, no una asamblea. ¿Quién es el que genera? ¿Quién comenzó con el discurso de la muerte cruzada? Fue este gobierno a las pocas semanas de tomar ya oficina. Y no solamente contento con confrontar con la Asamblea Nacional, confrontó con quién brevemente, con la Corte Constitucional, con la crisis carcelaria, con la Corte Nacional de Justicia, buscó quitar a quien no les convenía, luego regresó, pero antes de eso confrontó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fueron públicos los audios, salieron a la luz. Y no pasó nada, un poder del Estado. Hasta con la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso es hacer un país que se desarrolle positivamente o es lo que tú dices, romper tejido social? Javier, para terminar nada más y cerrar el tema de la seguridad, la Policía Nacional hace un gran trabajo y creo que tenemos que estar orgullosos de las Fuerzas Armadas con las que cuenta el país. Así es. Pero ¿qué pasa si ellos
cumplen con su trabajo, llegan a una sala de un juez y los libera. O están en la cárcel, van sin desmerecer a un pueblo chiquito, a una ciudad pequeña, y con recursos de amparo o con acciones de protección, los delincuentes otra vez los tenemos en la calle. Y no solamente los delincuentes armados, sino los delincuentes de cuello blanco. Así es. Bueno, hay varias cosas, pero hay cosas que sí puede ser un gobierno corto. Y vamos al fondo. Cuando tú acotas el problema de la justicia, ¿en qué gobierno? Porque hubo un gobierno que hasta se jactó que le iba a meter las manos de la justicia y de hecho lo hizo. ¿Y en qué gobierno son todos los jueces que tenemos al día de hoy? Y de hecho, cuando hay una vacante en un juzgado, ¿de dónde sale? ¿De qué base de datos sale? Del mismo proceso de selección que se hizo en ese gobierno. Entonces, esto es decisión política. Convocar al Consejo de la Judicatura y dar los recursos para un nuevo proceso de selección de jueces. Porque lo que también te puedo decir aquí con total claridad, y porque lo he vivido, tienes mujeres abogadas y hombres abogados excelentes en el Ecuador, que pueden ser excelentes jueces, pero haciendo un proceso de convocatoria para no seguir quejándonos de lo mismo. Y también necesitamos jueces anticorrupción que puedan estar enfrentando narcotráfico, pero que puedan estar aislados y protegidos de tal manera que no estén sujetos a la extorsión, porque eso también falta. Y que no es lógico que un juez de familia está atendiendo un juicio de lavado de activos, un juicio anticorrupción, un juicio por narcotráfico. Es que los ecuatorianos sabemos qué hay que hacer. Tú lo validas con lo que acabas de decir ahorita, Felipe. Pero ¿cómo Correcto. lo hacemos si no tenemos líderes en las instituciones del Estado, que no son la Presidencia de la República, que se ponen los pantalones y determinan ya acciones inmediatas para que esto no pueda suceder más? Desde la Presidencia, si bien es cierto, no tenemos injerencia, pero ¿cómo podemos motivar estos cambios? Sí los tenemos. Lo que pasa es que en este momento no somos autoridad y por eso estamos en estas elecciones. Para terminar, mi querido Javier, su mensaje hacia todos los ecuatorianos, por favor. Bueno, en primer lugar, decir que los ecuatorianos somos invencibles cuando nos unimos. Y ese es el reto que estamos enfrentando. Estas elecciones del 20 de agosto son extremadamente relevantes para nuestro país. No estamos jugando el país. Tenemos un país rico y maravilloso que es el Ecuador, con mujeres y hombres muy capaces. Esta es la oportunidad de ya poder tomar rumbo y evitar este deterioro que estamos viviendo. Les invito a que se sumen. Soy Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República, y que juntos asumamos este reto. Javier, nada más antes de terminar, se me olvidaba una pregunta. Los medios incautados, como son TC y en este caso Gamavisión, se han convertido en muchas ocasiones parlantes del gobierno de turno. Y muchos de ellos, cuando están en campañas, dicen que los van a vender. Llegan al Estado y evidentemente notan la motivación y el beneficio de tener estos medios de comunicación que permiten llegar a donde no podrían llegar si no estuvieran estos medios de comunicación incautados como Gamavisión. Tu posición, que lo hablábamos hace algunos minutos, también tu posición exclusivamente con Gama, que somos más de 70 empleados que diariamente luchamos para sacar adelante este medio de comunicación. Te reitero, respetar la institucionalidad, no politizar lo público, porque evidentemente un gobierno, de hecho lo hemos vivido, ha politizado lo público, empresas públicas. ¿Y qué significa politizar? Colocar a una persona que en función de que está en tu partido político o va a hacer lo que tú le digas, lo colocas. Pero tenemos, y te regreso y te digo, mujeres y hombres muy capaces en todas las áreas, de tal manera que puedan liderar los medios públicos, fundamental, pero evidentemente con una línea, y la línea es lo que acabé de decir al inicio. ¿Un medio público para qué está? ¿Cuál es el concepto de un medio público? Informar y formar. ¿Pero pensarías venderlo o que se quede en el Estado? Estado? Que se quede en el Estado, porque necesitamos informar y formar. Es algo fundamental. Entonces, y por último, si es que un gobierno a futuro decide venderlo, primero, que no lo rematen, porque eso es lo que estamos viviendo en este momento. En este deterioro de todo lo público, nos llevan a la idea de que nada funciona. Es más, el OCP, el oleoducto de crudos pesados, ya están hablando, tiene que entrar a manos del Estado, porque es una concesión, ya están hablando de renovarlo. Y permíteme también abordar otro tema, porque cuando se politiza, todos perdemos. El Yasuní se lo quiere politizar. Yo soy ambientalista y yo voy a votar no, y te lo puedo desarrollar con muchísimo gusto, pero se lo quiere politizar, porque dicen que si votas sí, dejas el petróleo bajo tierra, eres ambientalista, y si votas no, eres extractivista. Yo soy ambientalista
y soy un ecuatoriano que le quiere al Ecuador y entiende en función de toda la información qué es lo pertinente y lo que necesitamos los ecuatorianos. Javier, quiero agradecerte profundamente por esta entrevista. Nosotros aquí nos dedicamos a informar y son ustedes en la casa, amigos y amigas, quienes concluyen por quién dar su voto en las siguientes elecciones. De mi parte, eso es todo. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas. Un fuerte abrazo. Gamavisión presentó El Candidato con Felipe Espinosa.